Señor, yo quiero ser como tú, porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo, que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que pueda entender. Y yo quiero ser... Es maravilloso con nosotros y siempre está atento a lo que le pidamos. Claro, si nosotros andamos obedientes, Él está más atento. Porque como nosotros cuando bendecimos a los hijos que se portan bien, así es nuestro Padre Celestial. Entonces, hermano, hace este viernes de noviembre, este problemita que tenía del año pasado, porque tengo pues a dos hijas que por parte de Dios el Señor quiso tenerla por otro lado, pero ellas han tenido que hacer papeleos y tantas cosas. Pero ahorita Angelita, si no entregaba los papeles en febrero, ya no podía entrar. Y entonces yo decía, ay Señor, ¿qué hago? Pusimos una abogada, no pudo. Pusimos otro abogado, tampoco. Entonces me dice ella, mamá, ¿es que no quiere que llegue o qué? No, mi amor, es que esto está muy difícil aquí, le digo. Ahora han puesto tantas leyes nuevas, le digo, que yo no sé, le digo. Pero viene ya, aparté los abogados. Y vengo y le digo al Señor, de noviembre para acá, Señor, ayúdeme a hacer esa vuelta, yo no tengo ni idea cómo es. Y entonces busqué otra abogada. Me ayudó un poquito en diciembre, pero me dice, ya lo detenemos porque van de vacaciones. Bueno, le digo a mi hija, sería en enero. Ah, la mamá dice, pero me dieron para el 20 de febrero. Sí, amor, pero todos salieron de vacaciones, le digo, no se puede hacer nada. Entonces me dice, ni modo, yo creo que ya no la voy a volver a ver. Dice, no, le digo, no digas eso, le digo. Pero yo me ponía muy triste porque le digo yo, no voy a poder ver a mi hija. Pero vengo y le digo al pastor, le digo, yo soy poca para hablar. Entonces le digo, pastor, le digo, le quería pedir un gran favor, le digo, sí, hermanita, que me ayude a orar, le digo, porque se me ha hecho difícil los papeles de mis hijas, le digo yo. Entonces me dice, no se preocupe, que vamos a orar. Entonces vengo yo, tengo más fe, tengo más seguridad y bueno, y confío en el Señor. Pero allá le digo a mi hija, le digo yo, voy a decir que te dieron para el 20 de febrero. Decirles, amor, le digo, que cómo está aquí, le digo, explicarle. Entonces me dice ella, mamá, ¿es que usted cree que yo estoy en Nicaragua? Dice, si aquí en España es difícil todo, dice. Ay, amor, le digo, pero Diosito va a hacer ese milagro que te esperen. Ay, mamá, usted, dice, voy a hablar, pero a mí hasta pena me da, dice. No, mi amor, vaya, le digo. Entonces me pongo a orar y con el pastor ahí pidiéndole. Entonces me dice al día siguiente, mire mamá, Dios la escuchó, me dieron prórroga, me dice, para el 26, 27, dice, del otro mes. Ay, bendito sea Dios, ya en un mes me voy a mover, amor, pero mentira, yo no tenía ni idea cómo hacer. Bien, empezamos por aquí, por allá, y me dice una abogada, mire, aquí está una parte, la otra parte ya no pude, fue muy difícil, ya los abogados no pueden hacer nada, me dice, ahora le toca a usted ir a Managua, pero tiene que estar 2 días y 2 noches para poder conseguir nombre. Ay, le digo yo, ay, y yo con miedo, y le digo, ay Señor, ¿qué hago? Y fue el mes pasado que no vine a la vigilia, andaba en Managua yo. Y entonces le digo, ay Señor, ayúdame, a mí me da miedo, ¿qué voy a hacer? Ayúdame, poneme un ángel. Bueno, me fui a las 3:30 de la tarde y me voy orando todo el camino y le digo al pastor, ayúdeme, sí, hermana Mireillita, que le van a conseguir esos papeles. Ahí me voy y yo con miedo, porque ¿qué voy a hacer en Managua? ¿Dónde voy a dormir? ¿Cómo voy a hacer? Y yo con todo el miedo. Viene... Me monto, llego como a las 5:30, creo, a Managua, a 6, por ahí, y me monto en un taxi.
pero yo digo, ay Señor, que sea de bendición este taxi que está aquí. Y le digo, mire, lléveme a la casa ahí. Entonces me dice, bueno, me llevaron. Pero yo voy pidiéndole a Dios y yo miro que el taxi dobla por aquí, dobla por allá y tantas cosas que he oído en la noticia, yo estaba con miedo. Entonces le digo yo, ay Señor, ¿y por dónde? ¿No es por aquí que va a ir? Sí, dice que ando dejando otro pasajero, pero falta otra. Otra, le digo, sí, dice una que viene atrás que va donde usted va. Ah, le digo, y vuelvo a ver para atrás. Venía una hermana, le digo yo. Venía una señora, entonces le digo yo, ¿para dónde va? Le digo. Ah, dice, yo soy de Matagalpa, dice. ¿Y usted? Vengo de Estelí. Ah, le digo, pero acá da miedo. Sí, me dice, da miedo. ¿Y para dónde va usted? Le digo, pues voy para ahí donde va usted, me dice. Y vamos caminando. Es que mi esposo, dice, tiene 2, 3 días de estar haciendo fila para sacar unos papeles ahí en esa casa, dice. Ah, le digo yo, ay, para ahí voy. ¿Significa que voy a estar 2, 3 días? Sí, me dice. Santo Dios, le digo, y ahora, ni modo, le digo. Me voy con ella. Pero ya estando en el camino, pues íbamos platicando de Dios, de todo. Y ya estando en el camino, llegamos a la parte final, nos despedimos. Entonces me voy a hacer una fila como de 3 cuadras, hermano. Ay, Señor, digo, voy a dormir 2 días. Ay, Padre bendito. Y entonces, pero en eso miro que viene la señora con su esposo. Entonces dice el esposo, ¿usted es la que venía con mi esposa? Sí, le digo yo. Entonces, mire, dice, yo no sé por qué, me dice, yo mandé a llamar a esta mujer, dice. Porque en realidad, dice, aquí no hay nada que hacer, dice. Aquí está mi hija y estoy yo, estamos haciendo fila. Pero, dice, no sé por qué traje a mi hija hace 2 días a hacer fila. Miren dónde va la mano de Dios. ¿Y cómo puso el Señor a esa señora? Entonces le digo yo en ese momento, no, le digo, eso no es ni una locura. Ese es Dios que los inquietó a usted que tenía que regalarme un espacio. Y se ponía a reír. Entonces, sí, se vaya para allá. Yo le voy a decir a la gente, para que no nos traten, dice, que yo le estaba guardando el lugar. Imagínense, hermano, ¿quién lo hizo? Dios. Y la señora dice, yo voy enojada, ¿por qué me llamó? Y entonces, mire cómo Dios trató, movió a toda esa familia para que me apoyaran. Entonces, como habíamos pedido en oración desde 2 semanas antes, pues Dios me fue abriendo camino, y para la honra y gloria de Dios, hermana, fui el número 5, después que era de 3 cuadras. Y que el hermano llevó a su hija a hacer fila, y no saben que por qué. Entonces le digo, ya Dios lo tenía trazado todo esto. Y para la honra y gloria de mi Cristo, mi hija viene ahora. Por eso llega mi hija, porque pudimos conseguir esos papeles. Porque ya era la fecha tope. Si yo no conseguía esos papeles en esos 2 días, hasta ahí llegaba. Pero mire, Diosito, justo a tiempo todo. Y ahora ella viene el 5 del otro mes, para la honra y gloria de mi Cristo Jesús. Y este no es el único, hay muchos, pero muchos, y grandes, pero se los voy a dar en la otra. Les bendigo, hermanos. Poderoso es el Señor. Imagínense, el número profético, el 5. Tremendo. Gloria al Señor. Son 500, hermana Mireya. Dios es bueno. Maravilloso es el Señor. Bien, Fabiola, ¿qué se hizo? Fabiola, venga por acá y comparta lo que se ha robado. Sí, es que cuando no le damos la gloria al Señor, no vaya a ser y digan. Les bendigo en el nombre de Jesús. Bueno, el testimonio es de mi mamá. Hay muchos, pero cada quien tiene que dar el suyo. Hace como 1 mes y medio, más o menos, mi mamá enfermó, pero bueno, yo trabajo fuera de Estelí. Y nosotros la llamamos como, ay, voy, que no sé. Mi mamá es de las que no dice. Pero cuando me mandan de vacación, entonces la veíamos más mal. Y mi otra hermana la llevó a una doctora de la Balú. Entonces viene la doctora y dice, bueno, anda síntomas de la bacteria, del Helicobacter pylori. Pero vaya a hacerle estos exámenes para descartar. Entonces le hicimos los exámenes y la llevamos donde un diabetólogo, porque se le estaba bajando el azúcar, la presión. Entonces la llevamos.
Cuando le vamos donde el diabetólogo y le doy los resultados, él los mira y me dice, ala, me dice, su mamá está mal, me dice, tiene la creatinina alta, tiene la proteinura y me va mencionando, tiene alto el azúcar en ayuna, me dice, lo tiene de 1000, lo tiene altísimo y si todavía en ayuna, me dice. No me puedo imaginar el resultado después de comer. Y bueno, la llevó a una camilla, la acostó, le mira los pies y me dice, mira cómo andan los pies, me dice. Está propensa a que se le reviente y le produzca una úlcera. ¿Sabes lo que eso significa? Me dice, es cortarle el pie. Y le dije, sí, le hizo un examen del corazón y le dijo, le veo algo, pero puede ser porque anda así, me dice. Y viene y me dice, me mandó un montón de medicamentos y me dice, creo ver que anda daño renal, me dice. El daño renal, pues, es que uno de sus riñones está faltándole, ya que se le está deteriorando. Cuando a mí me dice eso, yo dije, ay, Dios mío, dije yo me quebré, pues, porque camino a eso es una insuficiencia renal. Y entonces, bueno, le manda los exámenes y me dice, pero vamos a asegurarnos. Y me dice, quiero que le hagas estos exámenes para mañana. Entonces vine yo y se lo hice. Y me dice, en efecto, me dice, hay daño renal, me dice. Anda una infección severa, tiene la proteinura alta y eso puede provocar pues que no esté expulsando el líquido como se debe. Y entonces me dice, vamos a mandarle, ella solamente puede tomarse 7 vasos de agua en todo el día y eso va incluido en los alimentos, las frutas y las verduras. Más no. Bueno, yo le hablo a mi hermana y le digo esto y esto y esto está pasando, le dije yo. Llorando, pues, y todos en la casa llorando, porque creo que nadie está preparado, pues, para esas cosas. Bueno, al menos yo no. Y entonces, pues, le pusimos los medicamentos y a medida que el tiempo iba pasando, mi mamá, pues, iba peor. Su azúcar, su presión, inclusive una de las noches la escucho quejarse y me levanto y le digo, mamá, ¿qué le pasa? No aguanto la cabeza, me se le ve la parte de aquí. Y le tomamos la presión y la tenía de 190. Y en el nombre de Jesús, pues nos pusimos a orar. Luego de un mes me dice, quiero que me la traigas en un mes, me dice. Me acuerdo que 2 días antes le dije a Scarlett, bueno, en esa misma semana de los exámenes, fuimos un lunes y entonces esa semana estábamos con mi mamá solo quería pasar acostada, dormida. Y vengo aquí un jueves y no quería venir porque aparte de que me sentía abatida, me sentía cansada. Y me acuerdo que la prédica de ese día era como que nos animemos, que nos esforcemos porque no estamos solos, sobre todo cuando estamos bajo la cobertura. Y yo me acerqué al pastor y yo le dije, mi mamá está así, así. Y él me dijo, recuerdo que él me dijo, vaya tranquila, en el nombre de Jesús el diagnóstico cambió. Me dijo. Amén, le dije yo. Pero en ese tiempo, pues mi mamá seguía igual. Inclusive le dolía la parte de aquí, pues, que es el riñón, que el doctor le había dicho que tenía mal. Y se sentaba, se acostaba, se ponía a llorar porque decía, ya no quiero estar así. Pasando el mes, pues la llevamos al doctor. 2 días antes se tenía que hacer el examen. Me acuerdo que me dice Scarlett, hagamos un ayuno, me dice. Dale, pues, le dije yo. Entonces hicimos un ayuno y al día siguiente eran las 3 de la tarde y no nos daban los exámenes. Y le digo a Scarlett, no me ha mandado los exámenes. Y de ahí me dice, pero si ya sabemos los resultados, para eso ayunamos, me dice. Tenés razón, le digo. Y entonces me los mandan y para la gloria del Señor pues bajó, ya no tenía el azúcar en la orina. Y cuando le damos, bueno, mi hermana la llevó al doctor y cuando le damos al doctor, el doctor asombrado hasta felicitó a mi mamá porque dice, wow, dice, ya no hay daño renal. Dice. Inclusive mi mamá viene y dijo, tome agua, hay que tomar mucha agua. Dice. Y pues la verdad es que Dios es bueno. Ya no le duele la parte de atrás. Yo recuerdo que la oración que teníamos Scarlett y yo era siempre, Señor, dale un riñón nuevo. Y Dios lo hizo. Aleluya. Gloria al Señor. Dios es bueno. Para usted serían 1000. Maravilloso es el Señor. ¿Alguien más quiere testificar? Les bendigo, familia. Bueno, el testimonio que yo traigo hoy no es mío, pero la persona me dijo, délo el domingo porque yo no voy a poder estar allá.
Y en esta semana, el día jueves, yo andaba pagando un dinero de un grupo que tenemos allá en Sébaco. Y después que salí de pagar ese dinero, yo les voy a decir, les voy a ser sincera, yo no tenía pensado en buscar a esa persona, porque sí me andaba enojada por ciertas cosas ahí que a mí no me gustaban, y yo lo reprendí con el amor de Cristo, lo exhorté. Y entonces ese día yo salí de ahí, de ese lugar, iba con el teléfono en la mano, pero yo no llevaba en el pensamiento ir a la casa de él a buscarlo. Yo dije, si él se alejó, que él solo vuelva. Pero muchas veces nosotros nos alejamos de Dios, pero sí a veces necesitamos que alguien nos lleve a que nos dé por lo menos el dedo, que nos agarremos y volvamos al redil. Y ese día yo iba caminando, y una cuadra antes de doblar hacia donde él vivía, algo me dijo: Araceli, desvíese. Entonces yo me desvié para el lado donde él, y todavía yo iba con eso de que no, es que yo no voy a ir ahí, me voy a desviar para el mercado porque ocupaba ir a comprar unos plátanos. Y cuando yo voy a hacer el intento a doblar para el lado del mercado, algo me volvió a decir en mí: vaya a ser recto. Eran como las 11 y algo, como 11:30. Entonces, bueno, yo seguí recto a la casa de ese hermano, donde una vez estuvimos con él. Y cuando yo voy llegando al frente de la casa de él, incluso yo iba con lo mismo, no, que no voy a entrar, pero algo me dijo: ve y búscalo. Cuando yo entré, yo solo, como miré que estaba una ventana abierta, me paré ahí y le dije: buenas, y no me contestó nadie. Entonces volví otra vez yo y: buenas. Cuando yo digo la segunda vez, viene él y se asoma por la ventana. Y cuando él se asoma por la ventana, él corre a abrir la puerta y con los ojos casi llorosos, y me dice: hermana Araceli, hoy veo la misericordia de Dios en mi vida, porque estaba a punto de cometer una locura. Y la locura que él iba a cometer era que con una navaja hechiza que había hecho él, yo ahí la tengo, la navaja, porque me dijo: hermana Araceli, llévesela, que no se la pienso dejar, le digo. Y entonces me la llevé, y me dijo: hermana Araceli, guárdela porque va a ser un testimonio para mí. Entonces le digo yo: sí, es que la voy a guardar, pero la voy a guardar yo, le digo, pero en mi casa, no se la voy a dejar a usted. Entonces viene y me dice: mire, hermana Araceli, yo voy a estar agradecida toda la vida con usted, toda la vida voy a estar agradecido con usted, porque Dios cómo la usó a usted para evitar una locura que yo iba a hacer. Si usted no ha venido, yo ahorita mi alma estuviera directamente en el infierno. Y tal vez usted hubiese oído como a eso de las 3 de la tarde, la presencia del hermano tal y tal pasó a la presencia de Dios. Entonces le digo yo: la presencia del diablo sería, porque la de Dios no va a llegar de esa manera. Entonces se pone a reír, y a la vez él llorando, y me dice: Araceli, me dice, yo quiero reconciliar con Dios. Entonces me dice: yo quiero que ore usted, pero quiero que el pastor también esté con nosotros. Entonces yo llamé al pastor por teléfono y oramos por él. Y él siempre me decía: Araceli, gracias, gracias. Entonces le digo: la honra y la gloria sea para Dios, y a quien usted le tiene que dar las gracias a Dios, no a mí. Usted tiene que volver a Él y servirle a Él, pero esta vez que sea de verdad, le digo, porque ya no va a haber una cuarta. Ya esta es la tercera vez que yo vengo por usted, le digo, y no porque yo quiera, sino porque Dios me manda. Los bendigo. Aleluya. Gloria al Señor. Maravilloso es Dios. De hecho que eso fue poderoso. El hermano me llamó, el hermano me llamó para decirme precisamente eso, de que él la navaja la había preparado porque se iba a degollar, él se iba a matar. Él tenía días de haber andado tomando y, o sea, ustedes saben que el diablo, cuando una persona ya está en su cancha, solo la mano de Dios. Y sí, él me dijo: pastor, dice, Dios mandó a hermana Araceli, dice, como un ángel. Y quiero que sepan que hermana Araceli haya ido allí, realmente que fue la mano de Dios, porque yo sé que esta persona la había ofendido a ella, había hablado mal de ella, y ustedes saben que el diablo no tira piedra a los árboles secos, sino a los árboles que dan fruto. Y realmente yo bendigo a hermana Araceli y la felicito porque
obedeció más a Dios, porque sí, a mí me consta las cosas que esta persona había dicho de ella, y sin embargo se dejó usar por el Señor, ¿no? De ir a pesar de todo. Y ese es el evangelio, así tiene que ser. Entonces, que usted llegara, claro, y por eso le costó salir a él, y a lo mejor la navaja también entonces, pero yo bendigo la vida de hermana Araceli, y usted siga adelante, usted siga siempre esforzándose, y que Dios la siga respaldando. Bien, vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor, y como siempre sé que el Padre nos va a hablar y nos va a bendecir por medio de su palabra. Amén. Y quiero que esté atento a lo que Dios nos va a hablar, y deje que el Espíritu Santo lo ministre, que el Espíritu Santo sea hablándole a su corazón, a su mente, que sin duda sé que Dios nos va a hablar. A ver, ¿alguien que se recuerde el texto del día jueves? A ver. Después dijo Dios, produzca en la tierra hierba verde, hierba que dé fruto, árbol de fruto que dé fruto según su género. Ajá. Y ahí está. Muy bien, excelente. Ya hermana Yanira nos hizo ahí un recordatorio. ¿Alguien más que lo diga? Génesis. A ver. Es que la enseñanza de hoy tiene que ver con eso. No se dejen dominar por el temor, por la pena. ¿O solo se lo aprendieron para el jueves? Decía alguien por allí, clase aprobada, clase olvidada, y no tiene que ser así. A ver, Giselle me lo estaba diciendo. Eso. Muy bien, excelente. Muy bien, excelente. Hay que aprendérselo bien. Me interesa que aprendamos que Dios quiere árboles que den frutos según su género, y que su semilla esté en la tierra, y que sea así, ¿verdad? Bien, vamos a buscar Gálatas. Por favor, esté atento, porque si hay alguna cadena, algún hilo, algo que todavía usted lo tenga ligado a cosas del pasado, hoy se van a romper en el nombre de Jesús. Gálatas capítulo 6. Gálatas 6. Gálatas capítulo 6. Estemos atentos y dejemos que el Espíritu de Dios hable a nuestras vidas. ¿Tiene Gálatas capítulo 6? Bien, dice Gálatas 6: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué tiene que hacer? Restauradle con espíritu de mansedumbre. No dice crucificadle, dice restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Por qué? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. ¿La ley de quién? ¿De Moisés? De Cristo, la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, su propia obra, su propia obra. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo, y no
en otro, porque cada uno llevará su propia carga. Verso 6, de memoria, para un día de esto. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe ¿de qué? De toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, maravilloso, ¿no? Del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer. No nos cansemos pues de hacer. No nos cansemos pues de hacer. Vamos, diga, yo siempre voy a hacer bien. Amén. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, por supuesto. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a los que nos caen bien. Hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Qué hermoso, ¿no? Tremendo. ¿Cuáles son los de la familia de la fe? Nosotros los de la fe. Tremendo. Canción Field por ahí está sacando una película que un día esto lo vamos a ver, con un buen asado, un gallo pintito, tajadita, quesito rallado, cafecito. Aleluya. Entonces, el asunto es que sí, ellos están sacando una película que se llama Nosotros los de la Fe, y hay que verla, ¿no? Quiero que me regale su atención por unos minutos. ¿Qué hora tenemos? ¿Qué hora es? La pastora me quitó el teléfono. 1:30. Ok. 1:30. Entonces, aguántenme hasta las 3. Entonces, ojo y oído con este asunto. El apóstol Pablo, un hombre ilustre, un hombre preparado, un hombre capacitado, un hombre que cogía escuela. Y algo maravilloso es que casi todo el Nuevo Testamento lo escribió Pablo. Casi todo el Nuevo Testamento lo escribió Pablo. Pero esa carta de Gálatas es bueno que usted la lea en diferentes versiones, es bueno que usted la lea, la analice y le dé unas cuantas leídas. Porque en la Escritura cada vez que leemos vamos a encontrar tesoros, vamos a encontrar algo nuevo. A veces vamos a encontrar plata, a veces vamos a encontrar oro, a veces vamos a encontrar diamante, a veces jaspe, a veces crisólito, a veces cormerina. Y siempre hay cosas gloriosas en la palabra del Señor. Es maravilloso. Entonces, el apóstol Pablo aquí nos está mostrando todo lo que tiene que ver con siembra y cosecha. Vamos, diga, siembra y cosecha. Una vez más, siembra y cosecha. Entonces, el apóstol Pablo nos ilustra en este pasaje de Gálatas, maravilloso pasaje, en el capítulo 6, por ahí el 6 no está muy satanizado por la marca de la bestia, que es 666. Entonces, el número 6 tiene que ver con muchas cosas, ¿no? En numerología bíblica, pero yo no voy a hacer, no es de eso que quiero hablarle, de numerología bíblica, pero quiero que observemos este detalle importante. Antes de caer al verso 7, el apóstol Pablo nos viene mostrando una falta cometida, ¿no? En el carta escrita a los Gálatas, a los de Galacia, y Pablo dice algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Dice él: si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué dice que hagamos? Que le restauremos, considerándonos a nosotros mismos, porque igual nosotros somos humanos, igual nosotros estamos expuestos en este mundo, y solo la misericordia de Dios nos puede sostener, solo la gracia de Cristo nos puede sostener, porque si fuera por nuestra propia fuerza y por nuestra propia voluntad, nadie se salvaría. Nadie se salvaría. Pero el Señor muestra su amor para con nosotros por medio de Cristo, ¿no? Pero hay algo extraordinario que dice el apóstol Pablo, que para poder hacer eso, de poder restaurar a alguien que es sorprendido en una falta, dice él que tenemos que ser espirituales. Espirituales. ¿Cómo tenemos que ser? ¿Cómo demuestra a alguien que es espiritual? Devorando las carnes, crucificando las carnes, poniendo a uno en contra de otro, hablando mal de su prójimo, deseando que le vaya mal, deseando que ojalá se estrelle, deseando que ojalá se descarree, deseando que ojalá pase algo. ¿Cómo se demuestra lo espiritual? ¿Qué es lo que anhela una persona espiritual? Hacer el bien, dicen, está bien. ¿Qué más? Que las personas no se pierdan. ¿Qué más? Restaurar. ¿Y qué cosa es restaurar? ¿Qué cosa es restaurar? Voy a restaurar una silla que tengo allí que se le dañaron los juncos. Voy a restaurar una silla y todavía está buena. Dice, todavía tiene polilla, pero dice, todavía está buena. Gente que guarda cosas, ¿no? Pero ¿qué cosa es restaurar? ¿Restaurar es? Restaurar es restaurar. Volverlo a su diseño original, correcto. Eso es restaurar. Pero quiero que miremos algo muy importante respecto a esto. Yo le dije que si hay algo que a usted todavía lo está enlazando, pequeño o grande, al pasado, hoy se va a romper en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces el apóstol Pablo está hablando con gente espirituales, pero les está mostrando él algunos principios de lo que tienen que hacer gente espiritual. Algo importante es que la gente espiritual se preocupa más por los demás que por sí mismo. La gente espiritual se preocupa más por los demás que por sí mismo. La gente espiritual se preocupa porque otros lo logren. Incluso ni siquiera se preocupa tanto por brillar a sí mismo, sino que le gusta estar detrás de cámara, que le gusta que los aplausos sean para Cristo, que la gloria sea para Cristo, que la exaltación sea para Cristo. Pero cuando alguien quiere que lo vean a él, sea apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, quien sea, cuando quiere que lo vean a él, entonces desde ahí está mostrando que no es espiritual. Pero el espiritual está claro que en el mundo espiritual la recompensa sin duda va a estar allí siempre y va a ser evidente en lo natural. O sea, cuando alguien es espiritual, se va a cuidar en el mundo espiritual para poderlo reflejar en el mundo natural. Cuando alguien es espiritual, se va a cuidar en el mundo espiritual, porque hay gente que se cuida mucho del mundo natural, del que dirán, que no me miren, que no se den cuenta. Ni quiera Dios que se dé cuenta mi mamá, ni quiera Dios que se dé cuenta mi papá, ni quiera Dios que se dé cuenta mi esposa, ni quiera Dios que se dé cuenta mi esposo. Y mantienen una postura como sepulcros blanqueados, que por encima lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Pero el espiritual tiene ese asunto de que le interesa la restauración, le interesa que la gente esté sirviendo a Dios, le interesa que la gente se vuelva a Cristo, y se considera a sí mismo de que el que cree estar firme, dice la Biblia, mire que no caiga. El que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces esta parte es importante, pero quiero que lleguemos a esto donde Pablo dice, habla de restauración, habla de consideración, habla de mansedumbre, habla de buenas obras, habla de no creerse más que los otros.
habla de que nuestras pruebas tienen que estar puestas en balanza, de que igual yo, para poder juzgar o para poder evaluar a otro, yo primero tengo que evaluarme. ¿Yo no me he equivocado? ¿Yo no he cometido errores? ¿Yo no he cometido faltas? ¿Yo no he fallado? A eso se está refiriendo Pablo cuando dice: cada uno someta a prueba sus obras. ¿Yo no me he equivocado? O sea, yo me tengo que ver al espejo y decir: yo no me he equivocado, yo no he fallado, yo no he hecho esto en alguna ocasión. Entonces, alguien decía por ahí: los que no fallamos de una manera, fallamos de otra. ¿Alguien me entiende? Quizá haya personas que no cometen adulterio, pero quizá es mentiroso. Ese hombre es mentiroso. Quizá no es mentiroso, pero a lo mejor es envidioso. ¿Me explico? Quizá no es envidioso, pero a lo mejor es alguien soberbio. Quizá no es soberbio, pero quizá es alguien tramposo. Quizá no es tramposo, pero a lo mejor es de malos pensamientos, de malintencionado. Quizá no es de malos pensamientos, pero a lo mejor es pinche, tacaño. ¿Alguien me está entendiendo? Pero el asunto es de que el apóstol Pablo dice: antes de que juzgues, antes de que tú levantes tu mano contra tu prójimo, primero intentaste restaurarlo, intentaste su bienestar, intentaste ayudarlo, intentaste sacarlo de allí. Ok, ya hiciste todo eso, ahora subite a la balanza y fíjate si vos no te has equivocado, si vos no has fallado en alguna manera. Porque eso es el peor error, de querer nosotros sentirnos superior a los demás, como que yo soy el que ya tiene alas. Antes decía el que tiene la aureola en la cabeza, pero ese asunto es culto al sol y ya lo entendemos. Pero como el que tiene alas, como el que yo sí puedo juzgar a todo mundo y repartirle pecado a todo mundo. Bueno, Zoe falló de esta manera, Amy de esta manera, Scarlett de tal manera, Alejandra de tal manera, y al final repartí todos los frutos de la carne y yo me quedé solo con el fruto del Espíritu. Nada que ver. Alguien decía por allí, y yo lo repito: tú puedes ser un hombre, tú puedes ser una mujer lleno y tener todos los dones del Espíritu Santo. Puedes tener todos los dones del Espíritu Santo, pero si no tienes el fruto del Espíritu Santo, con todo y dones, te vas a ir al infierno, decía alguien. ¿Entiendes eso? Se lo voy a repetir porque me gustó. Tú puedes tener todos los dones del Espíritu Santo, decía, pero si no tienes el fruto del Espíritu, con todo y los dones, te vas a ir al infierno. Y cuando yo lo escuché, yo decía: ¿cómo así? Y ahí nomás el Señor me traslada a Mateo 7:21, que dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, yo profeticé, yo eché fuera demonios, yo hice milagros. Pero dice que el Señor les va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí. ¿Cómo así? Con todos los dones y eran hacedores de maldad. Entonces a nosotros no nos puede impresionar que alguien profetice, que alguien hable en lengua, que alguien interprete lengua, que alguien tenga todos los dones, si no tiene el fruto. Para empezar, ¿cuál es el que encabeza la lista del fruto del Espíritu? El amor. El amor es el que encabeza todos lo que es el fruto del Espíritu, el amor, el tener amor. Entonces, Pablo aquí va llevando a todo esto hasta que llega al verso 6 y dice, bueno, desde el 5 él dice: cada uno llevará su propia carga. Si no puedes resolver ni tus problemas, ¿qué andas queriendo meterte en los problemas de los demás? Es lo que dice en el verso 5. Entonces Pablo dice: mejor encárgate de esto. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Cuántos son así aquí? Como dice Bectucci, no escucho muchos amén. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. De toda cosa buena. Pero normalmente
¿de qué hacemos partícipe? Y es bíblico que también lo podemos hacer cuando hay problemas, cuando hay circunstancias, situaciones, está bien. Pero dice la Escritura, el que es instruido en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, de toda cosa buena, no solo problemas, no solo circunstancias difíciles, sino también de toda cosa buena. ¿Qué incluye cosa buena? O sea, por ejemplo, Fabiola me compartía, maravillada del milagro que ocurrió en su mamá, me gocé. Hermana Mireíta me compartía, maravillada del milagro que ocurrió en su hija, y me gocé. Cada uno, ¿no?, de los que vienen y comparten, pero hay gente que están recibiendo beneficios de parte de Dios a través de lo que aquí se le ha decretado, a través de lo que aquí le ha profetizado, pero no te hace partícipe de toda cosa buena. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, tu oración, tu declaración, tu profecía le soltó algo, pero no te hacen partícipe de eso. No que te traigan de lo que tienen, bueno sería si viene con alegría, pero por lo menos decir, ¿se acuerda, pastor, que usted oró por mí? Mire, ¿se acuerda que usted me dijo que Dios me iba a dar mi casa? Dios me dio mi casa. Pastor, ¿se acuerda que usted dijo que Dios me iba a dar un terreno? Pastor, Dios me dio el terreno. Pastor, ¿se acuerda que usted profetizó que Dios me iba a dar una moto? Mire, Dios me dio la moto, está la orden para cuando haya que llevar gente. Pero es que si yo le digo al pastor que tengo camioneta, si yo le digo al pastor que tengo microbús, si yo le digo al pastor, ¿alguien me entiende? O sea, de toda cosa buena. ¿Por qué? Porque es maravilloso. Qué hermoso se siente. Yo vi una publicación por allí de un muchacho que se fue a graduar con un profesional y él llevó un tanque de gas a la graduación con su toga, todo su asunto, pero llevó un tanque de gas y todo el mundo, incluso eso se hizo viral, usted lo puede buscar ahí. Y dice que el muchacho llegó con un tanque de gas y que todo el mundo, unos se reían, otros decían, ¿qué será eso? Y él, cuando llega a recibir su diploma, él dice, gracias a que mi papá es un repartidor de gas y mi papá se encarga de esto, con eso él me pagó los estudios, y por eso yo traigo esto aquí con mucho orgullo para decir que yo no soy el que no solamente vive este logro, sino también de mi papá. Eso es, ¿cómo se sintió ese padre? Orgulloso. ¿De qué? De que él dijo, mi papá vendiendo gas me graduó a mí. Ajá, lo reconoció. Pero ¿cuántos de nosotros no sabemos que Dios nos sanó, Dios nos restauró, Dios nos liberó en determinado lugar? Fuimos de bendición, pero no te hacen partícipes de toda cosa buena. Te hicieron partícipe cuando estaban en la mala, cuando estaban en problemas, cuando estaban en una situación, en una necesidad, pero después no te toman en cuenta, por lo menos para contarte. Porque eso es gloria, eso es honra. Yo como padre, o sea, yo me siento orgulloso cuando veo el logro de mis hijos biológicos, cuando veo que lo hacen bien. Pero más, los padres que están aquí me van a entender, más honrado te sientes cuando tus hijos dicen, yo aprendí esto de mi papá, yo aprendí esto de mi mamá me enseñó esto, mi papá me enseñó esto. Pero qué terrible es cuando ni papá ni mamá, cuando no honramos a quien nos ha instruido. ¿Alguien me entiende? Entonces Pablo dice, el que es instruido, o sea, si nosotros tenemos que honrar a padre y madre, te trate bien o te trate mal, porque hay gente que dice, no, yo cómo voy a honrar a ese viejo, cristianos, cómo voy a honrar a ese viejo si ese viejo para mí es un cero a la izquierda, cómo yo voy a honrar a esa vieja si esa vieja a mí me dejó botada, si a mí me crió mi abuela, si a mí me crió. Cristianos que dicen eso, pero la Biblia dice, hónralos, no te importa cómo se portaron, son tus padres y los tienes que honrar. Señor, en este momento, bajo la unción de Él, son tus padres y tienes que honrarlos. Son tus padres y tienes que honrarlos, independientemente de, porque nadie da lo que no tiene. Entonces, el punto aquí es que Pablo, si tenemos que honrar
también es importante para mí como pastor. Yo te digo algo, delante de Dios te abro mi corazón. Para mí como pastor, para mí es un orgullo cuando alguien viene y me dice: pastor, ¿se acuerda que usted me soltó una palabra? Sí, mire, se cumplió. Eso a mí me aumenta la fe y también me siento orgulloso de saber de que soy un instrumento de bendición para ti. Pero más me bendice saber de que tú reconoces la fuente de donde Dios te está bendiciendo. Porque es así que va a durar. Por eso es que el Señor dice: ¿quién está en la computadora? A ver, pilas. Por eso es que el Señor dice que porque no te has decidido de corazón, usted no, usted yo sé que es una mujer y un hombre agradecido, pero la Biblia dice: por cuanto no te has decidido de corazón darme gloria, maldeciré tus bendiciones. ¿Alguien me está entendiendo? Por cuanto no te has decidido de corazón darme gloria. O sea, el Señor dice que cuando no nos decidimos de corazón honrar y darle gloria, aunque ya tengamos la mansión, la casa a la orilla de la playa, las 100 cabezas de ganado, aunque ya tengamos el establo lleno de... Si no le das la gloria a Dios, y si no oyeres, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho, ¿quién? Jehová de los ejércitos: enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no os habéis decidido de corazón. Entonces todos nosotros, alguien nos soltó una palabra, alguien nos bendijo, alguien nos dijo, pero es importante dar gloria a Dios de corazón y reconocer en qué casa tú has sido bendecido. El que es instruido en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena. Yo me gozo cuando viene alguien y dice: no, desde que vine aquí a este ministerio, Dios, he aprendido mucho. Desde que vine a este ministerio, Dios me ha prosperado, Dios me ha bendecido. Ahí en ese ministerio, ¿sabe que hay gente que no está aquí en la iglesia, que no está aquí en este ministerio, que por alguna razón, buena o mala, se fueron? Pero hay gente que yo sé que escucho los reportes cuando dicen: nombres, hay gente, una de las personas que yo conozco que es un hombre próspero en esta ciudad. Alguien me decía de mis discípulos: fulano de tal llegó, dice, al trabajo y me preguntó dónde yo me congrego. Y dice que la persona le dijo: yo me congrego en el Ministerio de Fuego. Le dice, buena escuela, le dice. Allí hay algunos que no están aprovechando esa tierra, porque esa tierra, le dice, es buena. En esa tierra yo sembré y en esa tierra yo coseché esto y esto. Están en buen lugar, les. No les dijo: mira, nos invitó a mi iglesia, sálganse de allí. O sea, eso es darle gloria. Ahora yo le digo: ¿le irán a durar las añadiduras y las bendiciones que Dios le daba a esta persona? Por supuesto que sí, porque él reconoce que aquí, qué bonito sería que haya gente que pueda, que si sale de aquí, que pueda decir: Dios allí me bendijo, Dios allí me catapultó. Yo llegué en bicicleta y ahora ando en moto. Yo llegué en moto, ahora ando en esto. Yo llegué allí en un trámite de divorcio, pero ahí Dios me restauró mi matrimonio. Yo llegué allí partícipe de toda cosa buena. Entonces eso también es darle gloria a Dios, reconocer. ¿Y sabe qué? De este lugar, de aquí, Dios ha dado casa, carro. Dios aquí ha dado riñones, cerebro, hígado, pulmones. Dios aquí ha dado huesos. Dios aquí ha dado rótulas nuevas. Dios aquí ha dado ojos nuevos. Dios aquí ha dado... por favor, pero hay que decidirse de corazón y es importante. Y Dios dice, ¿no? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y cae tremendamente esto y dice él: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La ventaja, ¿saben cuál es? Que dice que solo lo que el hombre siembra. O sea que las mujeres
Correcto, muy bien, hermano Anastasio. O sea, siempre estar compartiendo lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho. ¿Saben por qué? Porque de esa manera nuestras bendiciones se van a multiplicar, porque Él mismo las va a bendecir. Por eso es que Satanás, cuando llega donde Job, Satanás se encuentra con todos los frutos habidos y por haber, y él le dice: ¿caso que Job te sirve de balde? ¿No lo has bendecido? ¿No lo has cercado? Y dijo algo interesante que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, y lo está haciendo. Y dijo: al trabajo, ojo y oído, que fue el diablo el que dijo eso, al trabajo de sus manos has dado bendición, y por eso sus bienes se han multiplicado. O sea, fue el diablo el que profirió esa palabra y dijo: al trabajo de sus manos has dado bendición, y por eso sus bienes se han multiplicado. O sea, no es que de repente vas a tener que ir a hipotecar los bienes, no es que de repente vas a tener, cuando le has dado la gloria de verdad a Dios, entonces tus bienes se van a multiplicar, porque al trabajo de tus manos Dios va a bendecirlos. Parece que no me entendió, o es de los que no le dan la gloria. Entonces lo entiendo. Pero mire lo que dijo. O sea, fue el enemigo el que dijo: al trabajo de sus manos le has dado bendición, y por eso sus bienes se han multiplicado. Pero Job tenía el cerco de Dios, tenía la protección de Dios. Pero ¿cuál es el sueño y el propósito de Dios? O más bien, ¿cuándo se van a prolongar nuestras bendiciones? ¿Cuándo se van a prolongar? Cuando le demos verdaderamente la gloria, cuando testifiquemos. No podemos dejar, mire, esos votos de silencio, eso es satánico y perverso, el guardar silencio y no testificar de lo que el Espíritu Santo está haciendo, no testificar de lo que el Espíritu de Dios ha hecho en su vida. En toda la Biblia yo me encuentro que Jesucristo siempre les decía que le dieran la gloria a Dios. Ellos siempre lo decían. Cuando el gadareno fue libre, Jesucristo le dijo: ve y cuéntale a los tuyos. ¿Qué cosa? Cuán grandes cosas ha hecho Dios en ti. Pero usted no cuente la experiencia que tuvo. Mira, hay gente que está metida en una apostasía, está metida en lugares a servicio de Satanás y no se están dando cuenta. Porque lo de Dios no se puede callar. Lo de Dios no se puede callar. Lo de Dios no se puede callar. Él quiere que le demos la gloria, que reconozcamos la gloria. Por eso es que Nabucodonosor tuvo que ir a comer hierba como buey, hasta que reconoció y escribió una carta con su puño y letra. Hasta que yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y reconocí que los cielos gobiernan. Los cielos gobiernan. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, dijeron los apóstoles. Les dijeron a ellos: guarden silencio, hagan un voto de silencio, no cuenten lo que ustedes han experimentado, no le digan a nadie. Y el apóstol dice que ellos dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces es importante. O sea, para Dios nada es insignificante, porque hay gente que dice: estoy bendecido porque Dios puso en mis manos, no sé, $50,000. Estoy bendecido porque Dios puso $50,000 en mis manos. Pero no sé, de repente alguien te sembró 1,000 córdobas. Me regalaron 1,000 pesos. Alguien me dio 100 pesos. ¿Por qué con $50,000 dice que está bendecido y con 100 pesos? Y Dios dice: si me eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. O sea, de repente a mí a veces me pasa que o mi hija o alguno de los niños se me acerca o alguno de los hermanos, yo no sé por qué me dan caramelos de menta. ¿Será que ando hablando palabras de aliento? ¿Qué onda? Pero de repente viene alguien y me da un caramelo. ¿Sabe cómo yo suspiro por ese caramelo? O sea, ¿sabe cómo yo lo veo? ¿Sabe cómo yo lo veo? Que fue Dios el que le puso en el corazón a esa persona. Entonces, para mí y para usted tiene que ser, o sea, alguien te invitó a una enchilada, eso es Dios el que lo está haciendo. A veces
hermano Luis y su esposa están bendecidos. A veces cuando pasaba trayendo a él y ahora me la mandó largo para que ya no la pase trayendo. Pero venía hermano Luis y siempre me estaba esperando con mi botella con agua. Y le daba a Samuel y ahí. Y yo disimuladamente, solo con billetes pegados, le decía, ¿cuánto le debo? Entonces le decía, no hay, déjelo. Yo ya sabía. Pero el asunto es que en Dios es importante hacer partícipe, o sea, de decir, de testificar qué es lo que Dios ha hecho, qué es lo que Dios ha soltado sobre nosotros. Porque cuando tú testificas del caramelo, entonces Dios te va a dar la distribuidora completa. ¿Alguien entiende eso? Dios lo va a hacer. Bueno, yo conozco una persona que desde que empezó, como Dios a veces, no a veces, sino generalmente nos llama a través de situaciones difíciles. Entonces, desde que empezó Dios fue haciendo muchas cosas, muchas maravillas en su vida. Y yo le decía, testifica, porque cuando no testificas, te le robas la gloria a Dios. Y yo pues realmente soy testigo de que, si ustedes ven, yo casi siempre paso a dar testimonio. Como decía la hermana, hay miles y miles de cosas. Y a veces uno no pasa, sino pues como que está pensando, ¿cuál doy? ¿Cuál doy? De tanto. Entonces yo siempre le he dicho, no te le robes, testifica. Cada cosa que me cuenta, testifica. Y nunca testifica. Entonces como que se las hace privadas o para ciertas personas. Entonces el no darle la gloria a Él, eso hace que de cierto modo se estanque nuestra vida espiritual. O sea, no es una cosa como que cae de un solo, pero como que sube y se retrasa un poco. O sea, no cae, pero tampoco avanza lo que tiene que avanzar. ¿Por qué? Porque se quedan las cosas privadas como que si fuese por fuerza propia. Y no, o sea, y sí, lo ha bendecido Dios a esa persona, pero se queda callada. En todo lo que yo conozco, no ha testificado absolutamente nada. Y cuando tal vez me ha hecho partícipe a mí, me lo ha hecho saber así como de manera privada. Entonces eso estanca y se puede ver que no ha dado paso más allá. Exactamente. Es que tiene que, uno tiene que hacer partícipe de toda cosa buena. O sea, porque eso hace que tú sigas orando, que tú sigas ayunando, que tú sigas creyendo que Dios te usa. Que tú sigas confiando que eres un instrumento de parte del Señor. O sea, qué bueno, hermana Lupita, que, fíjese, ¿se acuerda que usted me dijo que Dios iba a hacer algo en mí? Mire, le quiero contar. ¿Se acuerda? Mire, Dios hizo esto. O sea, hermana Lupita dice, gloria a Dios, vale la pena mi ayuno, vale la pena mi oración, vale la pena cada vigilia, vale la pena mi lectura diaria, vale la pena estar orando porque Dios me escucha. O sea, eso hace que la gloria de Dios nos siga cubriendo y siga respaldando eso. ¿Me estoy explicando? Entonces es importante hacer partícipe, no callarnos lo que Dios ha hecho. Es bíblico que hay que testificar, que hay que multiplicar. Y de esa manera, cuando reconocemos que es por gracia de Dios y honramos esa fuente a través de la cual Dios nos bendijo, a través de eso, entonces Dios hace que eso pase como una judía que escuchaba yo que a ella le preguntaban. Le hacían una pregunta sobre lo del diezmo, una muchacha judía, estudiante, y le dicen a ella, pero ustedes los judíos, ¿por qué diezman si ya no hay templo? Porque hay gente que sale con cada tontería, ¿no? Entonces se le dice, ¿por qué ustedes diezman si ya no hay templo? ¿Y cuántos templos hay aquí? Imagínense, ya no hay templo, le dice. Entonces, ¿por qué ustedes diezman? Entonces ella, la muchacha, viene y le dice, ¿sabe qué? ¿Sabes por qué nosotros los judíos diezmamos? Vea la analogía que ella hizo. ¿Sabe por qué nosotros los judíos diezmamos? Porque nosotros tenemos claro el principio de sembrar y cosechar. Y el dar, le dice, nosotros lo tomamos como las madres. ¿Sabían ustedes, le dice ella, que cuando una madre comienza a amamantar a su niño, entre más lo amamanta, más leche produce? Pero deja de amamantarlo y la leche se seca. ¿Entendió eso?
Entonces, cuanto más tú testificas y andas contando lo que Dios ha hecho, en vez de andar contando chisme y irte a meter a las casas ajenas, a estar hablando de tus hermanos, si nosotros más bien fuéramos a testificar de la grandeza del Señor, más bienes tendríamos, más prosperidad tendríamos, más salud tendríamos, más abundancia tendríamos, más gracia tendríamos. ¿Entiende eso? O sea, entre más tú testificas, Dios dice, es que tengo que bendecirlo porque no se calla. Siempre anda hablando de mí, como la novia enamorada. O sea, anda pintando corazones en todos lados, contándose los tatúes, pero anda pintando corazones, anda hablando de esa persona, le anda tirando indirecta como, mírame, aquí estoy, tráeme flores, bandido. Trae un peluche con chocolate, trae algo. O sea, anda igual. Se lo digo porque yo cuando comencé, cuando estaba enamorado de la pastora, yo me ponía Xiomara y yo para siempre. Hasta un tatuaje me hice. Es ella, ese corazón que tengo atrás y dice tú y yo es con ella. Entonces, el asunto es de que cuando tú estás enamorado, tú andas hablando, que hay gente que hasta dice, pero ya aburrís hablando de ese, dice la gente. Pero no, nosotros igual tenemos que testificar de las maravillas y hacer partícipe de toda cosa buena. Y qué hermoso es reconocer, yo aprendí esto gracias a esta persona. O sea, los libros que me recomendó, la enseñanza que me dio. Pero hay gente que dice, no, es que esos libros no sirven para nada. No, es que eso de andar memorizando textos, eso de andar haciendo vigilia, eso de andar haciendo ayunos, eso de andar haciendo tal cosa. Qué hermoso es cuando nosotros de verdad honramos la casa donde hemos sido bendecidos. ¿Aló? Entonces por eso dice Pablo, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Siembra chisme, cosecharás chisme. Siembra odio, cosecharás odio. Siembra amor, cosecharás amor. Siembra alegría, cosecharás alegría. Siembra unidad, siembra restauración, cosecharás restauración. Pero después no te quejes de la cosecha, de lo que tú estás sembrando. Años atrás, iba yo en mi bicicleta por la calle, cantando Din Don, y de repente empiezo a escuchar la voz del Espíritu Santo que me decía, Gálatas 6:7, Gálatas 6:7, Gálatas 6:7. Y yo, Señor, ¿qué hay con Gálatas 6:7? Entonces comienzo a decirle al Señor, ¿qué hay con Gálatas 6:7? Y me dice el Espíritu Santo, ¿sabes por qué? Pablo escribió, y escucha esto, ¿sabes por qué Pablo escribió Gálatas 6:7? Y yo, ¿por qué, Señor? ¿Qué dice? No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y comienzo yo, creo que fue uno de los primeros textos, ¿no? que memoricé, y algo que tenía, ¿no? el apóstol Galán, como aquí está Erwin, no voy a decir. Entonces, el asunto es que el hombre nos hacía, aquí ustedes están de lujo, les mando el texto un día antes y ni aún así, pero allí nosotros teníamos que aprenderlo como en 5 minutos y textos grandísimos. Pero el asunto es que cuando yo me aprendo Gálatas, o más bien cuando yo comienzo Gálatas 6:7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Y le digo, Señor, ¿qué me querés decir? ¿Por qué Pablo escribió eso? Me dice. Y yo le digo, ¿por qué? Y me empieza el Señor a darle clic y a abrirme un panorama. Y me dice el Señor, Pablo escribe Gálatas 6:7 de una vivencia personal y propia. ¿Sabes por qué? Me dice. ¿Por qué? Porque Pablo, ojo con esto, todo lo que sembró como Saulo, lo cosechó como Pablo. Todo lo que sembró como Saulo, lo cosechó como Pablo. Y vengo yo, ¿cómo así, Señor? Entonces comienzo a entender, de hecho que debería escribir un libro completo de ese asunto de Gálatas 6:7. Pero viene el Señor y me da una enseñanza completa y me dice, Saulo cosechó como Pablo lo que sembró como Saulo. Saulo apedreó a los hermanos, Saulo apedreó a los hermanos, a Pablo lo apedrearon. Saulo encarceló a los hermanos, a Pablo lo encarcelaron. Escuche cómo lo estoy diciendo. Saulo persiguió a los hermanos,
A Pablo lo persiguieron. Saulo consintió en matar a los cristianos. A Saulo lo dejaron en coma. Por el propósito de Dios al hombre no lo mataron en Listra, pero en Listra lo dejaron en coma. A Saulo ellos pensaron que ya lo habían matado, pero él cosecha. Entonces el Señor me dice: muchos de mi pueblo como sembraron como mundanos cosas, semillas, que las están cosechando ahora como cristianos, y por eso ellos no miran mi gloria, porque todavía siguen cosechando semillas que sembraron como Jacob y las cosecharon como Israel. ¿Entiende? Entonces, pero Señor, ¿qué onda con esto? Bueno, no le dije a él qué onda con esto, sino: Señor, ¿cómo así? Entonces el Padre me dice: mientras no maldigan y no reconozcan y maldigan cada semilla que sembraron en el pasado, y no maldigan cada semilla, entonces esa cosecha allí va a estar siempre, y la cosecha siempre es mayor que la siembra. ¿Entienden eso? O sea que es importante nosotros reconocer por qué están pasando cosas, que hay gente que dice: no entiendo por qué me pasa esto. Necesitamos revisar qué semillas sembramos en el pasado, porque el mundo es la tierra y nosotros somos sembradores, y cada día estamos sembrando semillas y vamos a cosechar todo lo que sembremos. Tenemos que tener eso en cuenta. Vamos a cosechar todo lo que sembremos. Por eso tenemos que ser sabios. ¿Qué semilla estamos sembrando? ¿Y qué semilla necesitamos maldecir? ¿Entiende eso? Jesucristo maldijo la higuera para que se secara desde la raíz. Entonces, sembraste idolatría, y a lo mejor todavía sigues siendo un idólatra. Lo único que ya no tienes es el muñeco con peluca, pero a lo mejor el Facebook es tu ídolo. A lo mejor la hamburguesa, a lo mejor la no sé qué. ¿Entiende? Simplemente se cambia el Dios. En Éfeso era Diana, en México Guadalupe. En México Guadalupe, en Nicaragua Fátima, o a saber qué. Pero es importante que nosotros revisemos, analicemos, porque a algo que el Señor ha llamado a sus hijos es a ser victoriosos. A algo que el Señor ha llamado a sus hijos es a ser victoriosos. Y tenlo por seguro que Dios quiere bendecirte, Dios quiere prosperarte, Dios quiere catapultarte, Dios quiere que seas cabeza y no cola, que estés encima y no debajo, que prestes a otros y no pidas prestado, que seas bendito en el campo, bendito en la ciudad, que no tengas que estar pensando que tienes que emigrar, que tienes que irte a otro lado para poder prosperar. Dios aquí te quiere prosperar, pero es importante que seas un sembrador correcto. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y hay algo muy importante, que la cosecha siempre es mayor. Hermana Juanita nos mencionaba allí, ¿no?, que de 3 granos de maíz, ella decía que se sacaban ¿cuántas mazorcas? ¿Ah? 6 mazorcas de 3 granos de maíz. La cosecha va a ser mayor. Entonces, si yo siembro una semilla negativa, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué estamos sembrando? La Biblia dice que hay una de las semillas que Dios aborrece, y es el que siembra discordia entre los hermanos. El que siembra discordia. ¿Será de Dios que yo quiera poner en contra a hermana Deyanira con la pastora Laura? ¿Será de Dios que yo quiera poner en contra a Zoe con Barbie? ¿Será de Dios que yo quiera que tenga un mal concepto de ella? Entonces, si yo, por ejemplo, siembro discordia entre Zoe y Barbie, es una semilla, pero habrán 7 que van a levantar a 70 en contra tuya cuando tú levantas a uno. Eso es para que se despierten. ¿Alguien me está entendiendo? O sea, es terrorífico, y Satanás lo sabe. El condenado es bueno a sembrar, cizaña, es bueno a sembrar cosas negativas, porque él sabe que una casa dividida contra sí misma no va a prevalecer. Entonces él siempre va a buscar la manera de querer hacer que sembremos algo negativo, que siempre estemos sembrando semillas de discordia, semillas de odio, semillas de maldad. ¿Qué gano yo con poner a mi hermano Luis en contra de Ariel? ¿Qué gano yo? ¿Qué gano? ¿Qué gano?
Claro que sí se gana. Ganaría que tal vez yo pongo a uno, tal vez otra multitud se va a levantar. Entonces, por eso es importante que seleccionemos la semilla a la hora de sembrar. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué estamos sembrando? Pero es imposible que no haya cosecha, porque la tierra devuelve. Por eso el texto que nos aprendíamos el jueves, ¿no? Árbol que dé fruto según su género y que su semilla esté en la tierra. Y fue así. O sea, produce toda semilla. Entonces, cuando el Señor me lleva a esto, entiendo que Pablo sembró odio, cosechó odio, sembró persecución, cosechó persecución, sembró apedreamiento, a él lo apedrearon, y a Pablo no lo apedrearon una sola vez. Pablo les dejaba la espalda crucificada a los hermanos. A Pablo varias veces le dieron más de 30 latigazos. ¿Y sabe qué? Al final Pablo, ¿saben cómo murió Pablo, verdad? Decapitado. Al final murió decapitado y murió ciego. Y en una casa alquilada. Un hombre que era un empresario, que producía carpas, que tenía gente trabajando para él. Un hombre que era próspero. Pero al final se fue con Dios. Claro que se fue con Dios. Pero la manera en que Pablo quedó en una casa alquilada, murió ciego y decapitado. Sembró muerte, cosechó muerte. Jacob sembró una semilla de mentira y de trampa. Se puso unos pelos ahí. Él no tenía tanto vello como yo. Y el asunto es que se puso ahí porque Esaú era velludo. Dice la Biblia que Esaú era velludo, ¿no? Entonces vino la mamá y le dice: mira, hijito, ponete miel de jicote y echate pega María y vamos a simular que tú eres como Esaú, tu hermano, que era velludo. Y vas a ir donde tu papá, ponete la ropa de él. Como el papá estaba ciego, el papá no miraba muy bien. Entonces él se fue y le dice: el olor es como el de es el de Esaú, pero la voz es de Jacob. Pero bueno, dame el guiso. Comió y lo bendijo. Por legalidad, la bendición era de Jacob. Por legalidad, él había vendido por un plato de lentejas. Él había vendido, pero él se aprovechó del hambre de su hermano. Dame de eso que estás cocinando. Bueno, tenés la necesidad, entonces voy a aprovechar. ¿Cuánto te costó el celular? Bueno, me costó, allá valía $1,000, pero como lo compré al hermano Alejandro, me lo dio en 800. Y entonces, ¿y en cuánto lo vas a? ¿Y en cuánto me lo vas a dar? Es que ahora ya tengo una situación, mira, 150 si querés, porque aprovechar la necesidad. Y Jacob se aprovechó de la necesidad de Esaú. Andaba con hambre, aquel hombre andaba una revolución en el estómago. Tengo hambre, dame. Entonces le dice: bueno, te doy con una condición. Y empezó a moverla. ¿Querés guisito? Y mira, sentís que rico. Le eché hierbabuena, chicoria, orégano, le eché ajo, le eché unos chicharroncitos y le eché. ¿Querés? Sí, y el pobre Esaú solo se chupaba: dame. Véndeme la primogenitura y te doy. Aprovechándose de la necesidad. Entonces vino él y le dice: sí, de todas maneras me voy a morir, dame, que tengo hambre. Ok, comió, se la vendió. Entonces, ¿ahora de quién era la primogenitura? De Jacob. Pero la recibió aprovechándose de la necesidad de su hermano. Después va y le miente a su papá y le dice que él es Jacob. Llega donde Labán. Y él tenía una necesidad de una mujer de la cual se enamoró. Desde que la vio, ella dijo: esta es mi costilla, me queda bien, me calza aquí. Ella es, me gusta. Y le dice: bueno, si la querés, trabaja para mí 7 años y te la doy. 7 años. Se cumplieron los 7 años y el hombre, como la mujer, tenía que ir con velo y todo. El hombre no se estaba dando cuenta, se fue. Tuvieron avivamiento, noche de gloria, imposición de manos, hablaron en lengua. Y en la mañana, cuando él se despierta y se está estirando: ¿y qué es esto? ¿Qué es esto que has hecho? Entonces viene él y se va. Pero ¿cómo es posible? Yo soy un hombre cristiano, un hombre que ora, un hombre justo. ¿Cómo me vas a hacer esto? Si yo
pesé mis obras y yo nunca le he mentido a nadie. ¿Entienden? Jacob, yo soy una buena persona. Nunca le he hecho daño a nadie. ¿Y por qué me pagas de esta manera? Bueno, si querés la otra, dame 7 años más. Sembró mentira, sembró trampa. Él sembró trampa y mentira como en unos minutos. Pero la cosecha fueron 7 años, más bien 14 años. O sea que una mentirita de un ratito le costó 14 años. Y para remate termina hasta perdiendo el amor de su vida, porque no se le murió la fea. No se le murió Lea, se le murió la mujer que él amaba. Al final, la cosecha de Jacob. Y mire, es cierto, yo amo a Israel. Ayuno por Israel, oro por Israel. Estuve haciendo el ayuno en estos días, el ayuno de Purim. Amo a Israel. Pero Israel hasta el día de hoy, dice el primer ministro, que lo juzgan porque ellos se defienden, que esto y que el otro, pero dice que por minuto ellos están escuchando coches bombas, están escuchando que caen cohetes, que caen, no tienen paz, no tienen reposo, hasta que reconozcan que Jesucristo es su Señor. O sea que la mentira de Jacob, aunque cambió el nombre de Jacob a Israel, sigue cosechando la mentira y la trampa. Todo lo que él hizo hasta el día de hoy lo sigue cosechando, porque la cosecha siempre va a ser mayor que la siembra. Entonces no nos engañemos, dice, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. ¿Tú crees que vas a sembrar mentira y vas a cosechar verdad? ¿Tú crees que vas a sembrar odio y vas a cosechar amor? No. Entonces todo lo que el hombre sembrare, dice la Biblia, eso también segará. Y Satanás es experto en poner semillas. Es un imitador. Dios pone semillas de amor, de unidad, de alegría, de perdón, de gozo, de tranquilidad. Satanás también pone semillas de envidia. ¿Por qué me va a dar envidia a mí? Que de repente, no, que Rafael ya compró su moto nueva. No, pero es que este chaval va a saber en qué paso se anda. Yo no sé, hay que contar los perlines, a ver si no vendieron algunos, porque tan pronto cuando estaba construyendo. Entonces, el asunto es que yo me debo de alegrar, con gozo ungí la moto. Pero no, esa Amy, yo no sé en algo se anda. No, gloria a Dios, Padre, que estás bendiciendo a Amy. Gloria a Dios que hermana de Yanira, yo la miro que cada día está adquiriendo más negocios y que está prosperando. Gloria a Dios, pero yo no sé, yo creo que ahí hay algo raro. Ahí hay gato encerrado. No, ese Ervin, ahora miré el bus, a saber, dicen que la batería es la iglesia, pero ¿qué estamos sembrando? ¿Qué estamos sembrando? Dicen que anda con asco y con mareo. ¡Ajá! No ser un viernes 13. Dice. Y la pobre es que anda una gran anaconda de parásito adentro. Pero no podemos esperar algo contrario a lo que estamos sembrando. Es importante que sembremos cosas correctas, porque lo que sembramos vamos a cosechar. Y nosotros somos sembradores. Este mundo es la tierra y todo lo que sembremos lo vamos a cosechar. Entonces de hoy en adelante es importante que tú siembres cosas correctas. Cierra tus oídos a cosas sucias, cosas negativas. Qué bonito es cuando tú no te das cuenta de cosas raras. Yo veo, por ejemplo, que hay gente que no anda involucrada en chisme, en murmuración ni nada, y qué bonito que adora. Pero cuando hay alguien que ya supo algo, ya dice, no, yo ya, es más, ni voy a entrar a la hora que esté cantando, ni voy a entrar a la hora que esté predicando. Es más, ya no. ¿Por qué? Porque ya hay algo allí que alguien dañó, que alguien metió una semilla que no era la correcta. Entonces tenemos que guardar, por eso dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero alguien que quiera ponerte en contra de tu hermano, de tu prójimo, en contra de lo que Dios quiere hacer en tu vida, tenés que tener mucho cuidado. Porque este mundo, mis amados, la tierra es redonda y da vuelta alrededor del sol. Me acuesto en su cama y un beso le doy, apagando las luces hago una oración. Cuando él crezca, él vea en mí un padre que vive para Dios. Señor, yo